Bien, buen día a todos. Es un gusto poder estar con ustedes. Así que bueno, hoy vamos a comenzar una serie donde vamos a ver distintas áreas de compromiso en la vida del creyente. Y hoy nos toca ver acerca del creyente y su relación con la Escritura, su relación con la palabra de Dios. Y siempre que pasa este tema vos vas a tener la primera impresión de decir es algo que ya conocemos. De hecho creo que en nuestras iglesias le damos muchísima importancia a lo que es la palabra de Dios, a lo que es la meditación en la palabra de Dios, a lo que es escudriñar. Pero si sos como yo siempre falta un poquito mejorar. Así que la meditación de hoy, o por lo menos lo que te quiero compartir, ojalá Dios quiera que sea para que mejore esa área de tu vida tanto como en la mía. Isaías 66, versículo 1, dice: Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Y presta atención a esto, que es tal vez lo que yo quería remarcar. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Este pasaje me sorprende porque el Señor va a empezar a pedir una instrucción de dónde Él tenía que habitar en la tierra, pero sabemos que Dios es grande, sabemos que su trono es eterno, pero fíjense que dice que la tierra es el estrado de sus pies. Otra forma de decirlo sería el banquito donde apoya sus pies. Y eso para que tengamos una idea de cuál es verdaderamente el tamaño y la grandeza del Dios al cual nosotros venimos a adorar y del cual esperamos también escuchar su voz a través de su palabra. Y comparado con Él, la tierra es pequeña e imagínate, nosotros somos diminutos. Pero fíjate que Él dice: miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Los ojos de Dios, según este pasaje específico, están puestos sobre los ojos de personas específicas, pobres y humildes de espíritu, pero que tiemblan ante su palabra. ¿Cuándo fue la última vez que temblaste ante la palabra de Dios? ¿Cuándo fue tal vez la última vez donde te pudiste acercar a la palabra de Dios con humildad y temblar porque reconocías la grandeza del Dios que hablaba? Algo que ocurre en la vida del creyente, que es algo bastante común y regular, es que cuando conocemos al Señor Jesús, nos pasamos horas con la palabra de Dios, leyendo la Biblia, no podemos quitar los ojos de ella, queremos saber más, estamos sedientos, estamos hambrientos, pero ocurre que después de que pasa esa luna de miel del creyente, empezamos de a poco ir alejándonos de la lectura diaria de la palabra, de buscarla con esa intensidad que tal vez era característica en ese momento de nuestras vidas. Con el tiempo descuidamos eso, pero es fundamental que no lo hagamos, hermanos. Hoy vamos a hablar acerca de cómo es la relación de la palabra o qué hace la palabra en la vida del creyente en forma diaria, y vamos a terminar concluyendo que es totalmente necesario que el creyente lea, que el Hijo de Dios se alimente, que podamos no perder tiempo, sino invertirlo leyendo la palabra. El Señor Jesús le dijo a un grupo de personas que estaban alrededor de Él, judíos que habían creído en Él, en Juan 8:31, le dijo: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Una característica de aquellos que seguían a Jesús, de los que iban a ser sus discípulos, eran que pudieran permanecer en la palabra a pesar de las circunstancias o de las cosas que les ocurrieran, que ellos pudieran estar firmes, establecidos, afirmados. Nosotros tenemos que permanecer, tenemos que habitar en la palabra, tenemos que escudriñar, buscarla como si fuera un tesoro, alimentarnos, rumiar, meditar, masticar la palabra. Tenemos que estar convencidos de que esto que nosotros tenemos en nuestras manos es la única fuente de la verdad, del verdadero conocimiento y de la sabiduría y salvación, porque si no corremos el riesgo de equivocarnos y extraviarnos. Y
a veces pienso que como hijos de Dios nos damos a veces el lujo de hojear esta palabra como si fuera un libro o como si fuera un compromiso al cual tenemos que asistir y leemos rápido y seguimos con nuestros días, pero no nos damos cuenta que acá está contenida la voz del mismo Dios al cual nosotros adoramos y seguimos. A veces pueden transcurrir los días sin leerla, a veces puede transcurrir la semana. Quiero creer que no transcurren los meses. Pero la realidad es que ninguno de nosotros pensaría en tomar agua solamente una vez a la semana. Ninguno de nosotros pensaríamos en comer una vez a la semana. Y es por eso, hermano, que te aliento a que solamente tu encuentro con la palabra no sea tal vez los domingos o los miércoles, sino que pueda ser diariamente. Ahora, la palabra de Dios nos muestra a su autor con gran potencia. Nos habla cómo es Él, nos habla de su carácter, nos habla de lo que quiere hacer con la vida del hombre. Y Él deseó que pudiéramos conocerle. Su Hijo Jesús va a decir en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y aunque el mundo esté lleno de relativos, donde ya está tu verdad y la verdad del otro y la verdad de aquel, la palabra es lo único que se erige como un patrón de la verdad absoluta y divina, donde el hombre va a ir y va a encontrar ahí un tesoro, que vamos a hablar un poquito más adelante. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Si nosotros queremos ser más santos, si queremos ser limpios, si queremos ser librados, si queremos ser sanados, tenemos que ir a ella. Y es lo que vamos a hacer ahora, porque el medio por excelencia con el cual Dios se comunica es su palabra y ella nos santifica. En Juan 15:3 también el Señor Jesús va a decir, ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. En Efesios 5 va a decir que Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento de agua por la palabra. Y un texto que aprendemos desde que somos muy chiquitos en la escuela dominical, que dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Si nosotros queremos, y es algo que debemos en realidad, presentar nuestras vidas delante de Dios como un sacrificio vivo y agradable, tenemos que invertir tiempo en la palabra de Dios. Su palabra es luz, su palabra es lámpara a nuestros pies, como dice el Salmo 119. El Salmo 119, 130 también dice que la exposición de las palabras alumbra y hace entender a los simples. Yo soy un simple, por ejemplo. También dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Es eterna, está afirmada en los cielos, como dice el Salmo 119, 89. Y también dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice el Señor Jesús en Mateo 24. Y 1 Pedro 1:25 dice que la palabra del Señor permanece para siempre. Ahora imagínense esta escena. Hay dos personas que están enamoradas, que están teniendo su primer noviazgo y hay distancia en el medio, están lejos, y el novio dice, bueno, le voy a escribir una carta contándole todo lo que pienso acerca de ella. Entonces va a escribirle una carta donde va a volcar todos sus sentimientos, todo lo que piensa sobre ella, y se la va a mandar. Y le dice, léela antes de que yo vuelva porque quiero que me conozcas. Y después cuando el novio llega y encuentra a la novia, se entera de que ella no ha leído la palabra. Vos dirías, che, qué garrón, no es la historia romántica que esperaba. Y acortando distancias es lo que a veces podemos hacer nosotros. Dios nos dejó esta palabra para que nosotros podamos conocerle más. Y nosotros tal vez la relegamos. Pero es eterna, es perfecta y no va a pasar. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no va a pasar. En Filipenses 3, versículo 7, el apóstol Pablo va a hablar acerca de esta necesidad, de esta búsqueda del conocimiento acerca de Dios en un pasaje que es muy conocido, pero te lo voy a leer. Dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, Jesús mi Señor,
por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Esta expresión, que es una de las partes de la Biblia que más me encanta, Pablo va a agarrar y va a hablar acerca de la importancia de la búsqueda del conocimiento, de conocerle un poco más, de si es posible estirarnos, si es posible gastar nuestro tiempo y nuestras vidas para conocerle, aunque sea un poquito más. ¿Es esta tu búsqueda? ¿Es esta tu búsqueda cuando pasa la semana? Si tenés una semana parecida a la mía, te voy a decir que la mía está llena de distracciones. Está llena de distracciones, llenas de urgencias, llenas de prioridades, llenas de cosas que hay que hacer, y sin embargo muchas veces la palabra está a un costado. Pero tenemos que recobrar eso de que la palabra sea autoridad en nuestra vida diaria, que sea más importante que ese primer vaso de agua que tomamos antes de salir, que sea más importante que preparar el mate para aquellos que les gusta el mate, que sé que lo primero que hacen es calentar la pava, que sea más importante que revisar el celular, que podamos entender, hermanos, que buscar a Dios con esa intensidad en las páginas va a llevarnos a conocerle. Y Pablo dice, todo eso yo lo tuve por pérdida. Todo lo que yo soy, todo lo que conocía, todo lo que es de este mundo, comparado con el conocimiento de Dios, es basura, es estiércol, con tal de conocer más a Cristo. Yo no sé si conoces a George Mueller. Levanten la mano, a ver. Bien, son poquitos. Bueno, George Mueller tuvo una vida excepcional, era un genio. Dedicó su vida al servicio del Señor, pero no te quería hablar tanto de George Mueller, sino de su hábito. Se calcula que George Mueller, cuando había alcanzado los 60 años de edad, había leído la Biblia unas 100 veces. Te lo leo de vuelta porque tal vez no agarraste el número. Habiendo alcanzado ya los 60 años de edad, había leído la Biblia 100 veces. Y en los últimos 22 años de su vida, la leyó otras 100 veces, aproximadamente 5 veces al año. Y aún así, él dijo, siento que apenas alcanzo a comprender una pequeña fracción de lo que Dios tiene para decirnos. Dijo que consideraba que era un día perdido si no tenía un buen tiempo con la palabra de Dios. Jorgito, qué mal que me haces quedar. Jorgito, qué mal que nos haces quedar. Hago un promedio así rápido mentalmente y el tipo la leía por lo menos 4 veces al año. Y así todo él pensaba de que había alcanzado a conocer una pequeña fracción de lo que Dios tenía para decirle. Hermano, esto yo lo leía y la verdad que comparándolo con lo que también decía Pablo, tengo que acomodar mis prioridades. Tengo que acomodar mis prioridades con respecto a la palabra de Dios. Y yo te voy a compartir 3 puntos rápidos acerca de qué es la palabra de Dios en la vida del creyente diariamente. Lo primero es que la palabra de Dios es enseñanza. Como veíamos recién, tiene que ver con el conocimiento. Las Escrituras nos han abierto los oídos y los ojos a la preciosa gracia de nuestro Salvador. Nosotros hemos conocido a Cristo a través de la obra del Espíritu Santo y de su palabra. Romanos 10:17 dice que así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Primera Pedro 1:23 dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Santiago 1:18 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de la verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. En 2 Timoteo 3:15 dice, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. La obra del Espíritu Santo y de la palabra de Dios a través de algo tan hermoso que es el Evangelio ha llegado a nuestros oídos, ha llegado a nuestras vidas en algún momento de tu vida, tal vez fue cuando vos eras chico, tal vez cuando eras grande, pero la realidad es que la palabra de alguna forma u otra a través del Espíritu Santo despertó tu corazón para que puedas ver a Cristo como tu Salvador. Y ahora tenemos un largo camino donde somos igual enseñados por la palabra.
Yo soy mucho de leer los manuales. A ver, quiero ver si hay alguno también loco como yo. ¿Quién lee los manuales de todo? Bien, bien, excelente. Bien. ¿Por qué esto es buenísimo? Porque hay gente que va por la vida, no sé cómo, sin leer los manuales de instrucciones de las cosas. Entonces se compra las cosas y tira la caja con el manual y después dice, bueno, a ver cómo se prende, cómo se toca. Y pierden tiempo, lo rompen. Y yo no, yo soy de leer el manual. Es más, lo dejo guardadito a veces, porque no me acuerdo. Pero es porque quiero saber verdaderamente cómo funcionan las cosas. Viene hasta un destornillador y leo el manual. Ya lo mío tal vez es un poco loco. Los remedios también los leo. No lo lean porque hay muchos efectos colaterales que te dan ganas de no tomar lo que vas a tomar. Pero no somos así con el manual de Dios para nuestras vidas. Ciertamente nos acercamos a la palabra y no nos damos cuenta que acá están las instrucciones para poder vivir de una vida mejor, para saber cómo funcionamos, para saber cómo funciona el corazón del hombre, para saber cómo funciona su mente, para saber cuáles son las batallas que tenemos por delante, para saber cómo crecer, cómo avanzar, cómo triunfar en la vida como cristiano, cómo correr esta carrera. Y nosotros nos damos el lujo de dejarla que junte polvo durante la semana y el domingo sacudirlo y vamos para la iglesia. Colosenses 3:16 dice, Pablo se va a dirigir a la iglesia en Colosas y le va a decir esto: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, en toda sabiduría. Y acá estamos hablando de sabiduría, no solo de conocimiento racional. Y yo quería acá hacer un pequeño paréntesis, porque el conocimiento por sí solo no es lo que importa. Lo que es importante es el conocimiento que nos lleva más cerca a Dios. Es el que nos transforma, porque si no tenemos cuidado, el conocimiento puede envanecernos. Como dice 1 Corintios 8:1, dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Hay personas que conocen la palabra muchísimo mejor que yo, que saben leer el original, pero que se acercan a la palabra solamente como una obra literaria, como un documento histórico, y la estudian y la saben, pero eso por sí solo no sirve, porque el conocimiento también envanece. Y si bien es verdad que, por ejemplo, hay otros textos como en Oseas que dice que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, son dos cosas distintas. Nosotros tenemos que tener cuidado de no irnos para el lado del estudio académico de la palabra sin que éste nos lleve a Cristo. La palabra nos tiene que transformar, no solamente para darnos conocimiento acerca de Dios, sino para que podamos ser más sabios. Y es por eso que Pablo tal vez lo va a escribir un poquito mejor en Colosenses 1, versículo 9, y dice que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Y en el versículo 10, para que andéis como es digno del Señor. Es decir, el conocimiento va a hacer que podamos andar mejor en esta carrera. Solamente conocer por el hecho de conocer es vano. Todo debe llevarnos a Jesús y por ende cambiarnos. No queremos información solamente por el hecho de acumular data, sino que queremos que esa palabra nos transforme. Queremos tener la mente de Cristo, queremos conocer al Señor. 2 Timoteo 3:16 dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Otra versión dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. La palabra de Dios tiene como un objetivo prepararnos y para que seamos cabales y preparados, completos, perfectos, enseñados. La palabra lo primero que es enseñanza, es conocimiento acerca de Dios, es un conocimiento que nos cambia, pero también es alimento. Y nosotros como argentinos sabemos mucho del alimento, es más, nos juntamos para comer. Esto en otros lugares del mundo no pasa, le digo porque tal vez estamos acostumbrados. La gente se junta para charlar entre ellos, pero nosotros nos juntamos para comer y de paso hablamos. Y lo hacemos alrededor de la parrilla, lo hacemos con una picadita porque nos gusta comer y sabemos que es importante
la comida. Es más, cuando tenemos hambre, cualquier otra cosa es secundaria porque lo primero que queremos hacer es alimentarnos. Y solamente cuando nos alimentamos es que esa hambre es satisfecha y somos verdaderamente nutridos. Ahora, como creyentes, no pensamos a veces de la misma forma y no nos alimentamos como corresponde. ¿Cuál es el alimento para nuestra vida espiritual? 1 Pedro 2:2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Ahora, he visto a mis hijos llorar de hambre en la madrugada. Aquellos que tienen hijos, o que ya son grandes, no importa, pero los tuvieron de chiquitos, saben que lloran con una potencia y está diseñado justamente para atormentar a los padres, para que la madre y el padre vayan a buscar comida. Hace mal a los tímpanos, en serio, es bastante terrible. Ahora, este llanto insoportable está diseñado para decir: tengo hambre y quiero que lo sacien. Ahora, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Deseamos la palabra así con hambre, porque es para que crezcamos. Porque si no, el creyente que no come no crece. Si no crece, se estanca. Y si se estanca, no vive como Dios quiere que viva. El creyente, como te dije antes, no puede solamente comer el domingo. No podés, hermano, comer hoy solamente y después pretender que durante la semana ese alimento te aguante. No somos como los camellos, ¿viste?, que acumulamos para el desierto. No, tenemos que estar todo el tiempo comiendo para que crezcáis. 1 Timoteo 4:6 dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe. No solamente que es alimento, sino que es un nutriente, nos hace crecer, estimula nuestro metabolismo espiritual. Tenemos que tener también cuidado con muchas de las cosas que ingerimos. Jeremías 15:16 dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. El Salmo 119:103 dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Y el Señor Jesús dijo en Mateo 4, cuando el Señor fue tentado por el diablo en el desierto, dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermano, he visto con tristeza muchas veces en mi vida, pero también en vida de hermanos, que muchas veces preferimos vivir en una especie de desnutrición. Es así. Muchas veces pasamos hambre con la palabra y nos acostumbramos a estar pasando hambre. Y pasamos a ser ya cristianos flacos, sin energía, sin gozo. No nos acostumbremos. Un cristiano mal alimentado vive mal. Vivimos con Cristo, pero sin gozo. Vivimos con lo hermoso que es la salvación, pero no la disfrutamos. Vivimos sabiendo que Dios está con nosotros todo el tiempo, pero al no estar sintonizados con Él, pensamos que estamos solos en esta vida. Vivimos con grandes bendiciones espirituales a nuestro alcance, pero sin poder alcanzarlas. ¿Estás desanimado? ¿Estás triste? ¿Estás débil? Comé, alimentate, buscá de la palabra, abrila, perdete en las hojas, buscá alimento. ¿Estás pasando por un momento difícil? Yo pasé por varios y te puedo asegurar que así como es importante el consuelo de los que nos rodean, mucho más importante fue Dios para mi vida, a través de su palabra, a través de su voz, a través de su aliento. Hermano, yo he tenido pérdidas importantes en mi vida y entre medio de las lágrimas estaba la palabra y era como un ungüento que calmaba mi corazón, porque era Dios mismo hablándome, diciéndome: yo estoy, no temas, acá estoy. No solamente la palabra es enseñanza, no solamente es comida, hermano, alimentate, sino que también es una transformación que nos lleva hacia la madurez.
Fíjate lo que dice 1 Tesalonicenses 2, versículo 13. Dice, por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis de nosotros la palabra del mensaje de Dios, la aceptasteis, no como la palabra de los hombres, repito, no como la palabra de los hombres, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros los que creéis. La palabra de Dios la recibimos porque es una palabra que nos transforma. Quiere transformarnos, quiere cambiarnos, quiere purificarnos y hacer su obra divina en nuestras vidas. Y cuando hablamos de una palabra que entra y que corta y que conoce, ya sabe a qué texto voy a ir. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva. Acordate esta palabrita que ahora vuelvo. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No sé si te ha pasado de leer textos 1000 veces, cientos de veces, pero de repente hay una vez que lo lees y decís, esto es palabra de Dios. Ahora, ¿era palabra de Dios antes? Sí, era palabra de Dios. Todo el tiempo fue palabra de Dios. Pero en un momento se hizo viva. En un momento se hizo eficaz. En un momento tal vez te llega un mensaje con un texto y te conmueve. En un momento te emociona. En un momento te lleva a cambiar, te transforma, te moldea. Entra a lo profundo de tu pensamiento y te dice, estás equivocado. Entra en lo profundo de tu corazón y te da la certeza de que es la palabra de Dios. A veces en lágrimas, de repente el aliento. A veces en la lucha, de repente la fuerza. A veces en el desánimo, de repente las energías para poder seguir adelante. La palabra de Dios es viva y es eficaz. El Señor Jesús va a decir en Juan 6, las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. El Espíritu Santo transforma la palabra de Dios para que pase de ser una letra escrita a que sea una palabra viva en nuestros corazones, que es una palabra que nos transforma. Y alguno dirá, bueno, es complicado pararse delante de la presencia de Dios. Sí, porque la palabra expone, la palabra muestra lo que tenemos que cambiar en nuestras vidas. Y no está bueno a veces. No está bueno, porque va a agarrar y me va a enseñar sobre qué es lo que tengo que cambiar, sobre qué comportamiento tengo que modificar. Y va a entrar como una espada y va a cortar. Ahora, la realidad es que nos reflejamos en la palabra de Dios como un espejo y ahí vemos cuál es su concepto y no nuestro concepto. Ahí vemos qué es lo que Él piensa y no lo que nosotros pensamos. Ahí vemos cómo Él verdaderamente nos ve y por qué nos quiere transformar, aunque a veces ni nos damos cuenta de qué es lo que tenemos que cambiar. El Salmo 19 dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Tenemos que ir a la palabra para que nos revele lo que a veces no nos damos cuenta, lo que está oculto a simple vista, pero que está bien enmarañado en lo profundo de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestras intenciones. Jeremías 23, 29 dice, ¿no es mi palabra como fuego? Dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. El fuego, sabemos que está bueno nomás el fuego cuando queremos cocinar algo a la parrilla o cuando tenemos frío en invierno. Pero acá está hablando del fuego que es un fuego purificador. Es un fuego que quita las impurezas, que derrite los metales para que las impurezas floten. Es un fuego que limpia. Y es bueno que así ocurra en nuestras vidas, aunque duela. Pero también qué bueno que es cuando decide usar el martillo para romper la coraza, para romper nuestros pensamientos, para romper nuestras formas de pensar, para romper nuestros principios, que los tenemos porque alguien nos los dijo o porque lo aprendimos así de la vida, pero la palabra de Dios es como un martillo que quebranta la piedra. Y para llegar a la estatura de lo que Dios quiere en nosotros, tenemos que exponernos al fuego, al martillo, a la transformación, a que nos corte con la espada. Ahora,
La realidad es que no conozco a todos los que están acá y tal vez vos nos visitás y decís, bueno, está buenísimo lo de la palabra, pero bueno, yo tengo mis problemas, tengo mis necesidades y la realidad es que la palabra de Dios tiene una respuesta para el momento que vos estás pasando. La palabra de Dios habla de un Dios que se ocupa de las necesidades de su creación, de un Dios que está cerca, no de un Dios que está lejos, no de un Dios que vive lejano y que no le importa tu vida, sino que la palabra de Dios nos muestra un Dios cercano que inclina el oído al que está pobre, al que está débil de espíritu, al que necesita. Ahora, si bien la palabra es para enseñanza, es para alimento, es para transformación, toda la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos va a mostrar a una persona que es la más importante del universo. En estas hojas se va a mencionar el carácter, la persona, la esencia de aquel que no podés dejar de conocer, que es Jesucristo. Cientos de profecías escritas desde muchos años antes de que Jesús nazca, por voz de los profetas, se cumplieron, autenticando su vida, autenticando su obra, autenticando no solamente lo que Él está haciendo ahora, sino lo que Él va a hacer. La única persona que caminó esta tierra siendo Dios fue Jesucristo, y Él no solamente dijo de sí mismo que Él era el camino, la verdad y la vida, sino que también se interpone como la única forma de llegar a Dios y de ofrecerle algo que nadie más puede ofrecer, que es vida eterna. Y en el corazón del hombre siempre está esta cosa no resuelta, que es la vida eterna. Siempre está esta necesidad o esta duda de que no sabemos qué va a pasar cuando se termine nuestra vida. Pero la palabra es extremadamente clara de que aquellos que tenemos a Cristo, cuando cerremos nuestros ojos en esta vida, los vamos a abrir con Él. Pero si no tenés a Cristo, el panorama es un poco más desolador, te tengo que ser sincero. Y la Biblia dice que aquel que no está en Cristo está lejos de Dios. Nadie más puede ofrecer vida eterna sino Cristo. En Juan 5:39 Él va a decir, ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que en ellas está la vida eterna. Y acá no es que está la vida eterna solamente porque es un libro escrito, no, acá está la vida eterna porque acá está escrito quién es Cristo. Y nos lleva a Cristo y nos muestra a Cristo como aquel lugar al cual tenemos que ir desesperadamente a buscar refugio, a buscar perdón, a buscar reconciliación. ¿Por qué? Porque Jesús va a decir, ustedes se piensan que acá está la vida eterna, pero las Escrituras me señalan a mí. Las Escrituras hablan de mí. Los textos me mencionan a mí, me muestran a mí. La palabra de Dios muestra a Cristo y Cristo es la revelación perfecta. Primero Dios habló a través de la creación de lo creado y la creación es hermosa. Tal vez vos viajaste más que yo, pero yo me he quedado boquiabierto con la creación de Dios de lo poco que conozco. Pero con eso solo no alcanzó. Dios también envió a profetas que hablaban de parte de Dios. Y no solamente se reveló también a través de los profetas, sino que su revelación más perfecta fue Cristo. En los últimos tiempos nos ha hablado por medio de Cristo y Cristo es el mensaje de salvación. Juan 3:16, en ese pasaje que nosotros solemos usar como el primero para hablar del Evangelio, es hermoso, porque dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y si vos te preguntás cuál es la expresión máxima del amor de Dios, es esta: de un Dios que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay un montón de religiones, hay un montón de dioses, la oferta está disponible para lo que vos quieras, pero el único que puede ofrecer un camino directo al Padre y vida eterna es Cristo. El único en el cual tu vida puede estar asegurada de que cuando te pase algo en esta vida, después de esta vida, vas a tener vida eterna junto a Él, porque Él vino para salvar, Él vino para reconciliar, Cristo vino para buscar al hombre cuando el hombre no hacía otra cosa más que darle la espalda. Y fíjate, luego de ese texto, Juan 3:16, que es el más conocido, sigue diciendo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él.
El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. ¿Por qué puse todo este texto? Porque es fácil entender cómo piensa el hombre cuando vemos este texto. Porque si yo te digo que Dios es luz, que Dios es bueno, que Dios es amor, que Dios es justicia, todos irían corriendo hacia Él. Si te digo que Él ofrece la vida eterna, vos decís, ¿cómo puede haber gente que le dé la espalda? Y te puedo dar garantía porque yo le he dado la espalda a Dios. El hombre le da la espalda a Dios porque no quiere que se entrometa en su vida, no quiere que la transforme, no quiere que la cambie. Y si vos le das a elegir al hombre y a la mujer entre la luz y las tinieblas, por defecto vamos a elegir las tinieblas, por defecto vamos a elegir el pecado. Pero Cristo vino para salvarnos. Y yo esto ahora que te digo no te lo digo porque tengo una claridad, he sido iluminado, elegido, no. Muchos de los que estamos acá hemos recibido la belleza del Evangelio, donde hemos tenido que reconocer que tenemos pecado y que el único que nos puede limpiar de ese pecado es Cristo. En el único que hay salvación, en el único que hay redención es en Cristo, porque Él vino a salvar a los pecadores, Él vino a dar vista a los ciegos, Él vino para liberar a los cautivos, Él vino a salvar. Y la palabra de Dios nos lleva a ver a Cristo y a buscarlo como un tesoro escondido, como una perla de gran precio, como si Él fuera nuestra única salvación, como si Él fuera nuestro Salvador, nuestro Señor. La palabra de Dios nos enseña a ir al trono de la gracia así como estás. Muchas veces pretendemos ordenar nuestra vida para ir a Dios. O decimos, me voy a acomodar para que luego Dios me use. No, anda a Dios como estás, que Él se encargue, porque no podés hacer nada. Anda a Dios, anda a Cristo, anda al trono de la gracia como estás, a buscar lo que necesitas. ¿Qué buscas? ¿Perdón? Hay perdón. ¿Buscás reconciliación? Hay reconciliación. ¿Buscás también sanar tus heridas? También hay. ¿Buscás descansar? También está ahí. ¿Buscás algo que te calme el dolor? Solo Cristo puede hacerlo. ¿Buscás respuestas que no podés encontrar en esta vida? En Cristo está todo lo que necesitamos, porque si tenemos a Cristo, tenemos todo. Tenemos que ir al trono para encontrar gracia, para encontrar perdón, para encontrar libertad, porque Cristo es el primero de toda la creación, Él es el alfa y la omega, Él es el principio y el fin, Él es el quien se sustenta toda la creación, Él es el que era, el que es, el que será, Él es el que vendrá, Él es el inamovible, el que no tiene cambios, Él es el que no duerme, Él es el infalible, Él es el vencedor, Él es el que fue herido en la cruz para pagar el precio por tus pecados, pero que también se ocupa de nuestras heridas. Él es el que fue traspasado, pero que también resucitó. Él es el que trae vida y misericordia eterna, y aunque el mundo no lo entienda, vos lo tenés que entender y vos lo tenés que conocer. Tal vez hoy sea el día donde tenés que abrir tu corazón a Cristo. Lo podés hacer solamente hablando con Él, pidiendo perdón por tus pecados y buscando reconciliación, porque siempre hay gracia disponible en la cruz, hermano. Siempre, te lo confirmo yo, si querés, por mi vida. Vos podés decir, ¿quién sos vos? Siempre tuve gracia que la busqué. Siempre tuve perdón cuando lo busqué. Siempre tuve una oportunidad cuando nadie me la daba. Siempre estuvo Cristo y siempre está la cruz disponible. ¿Qué vas a hacer? Jesús dijo, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si querés seguirle verdaderamente, tenés que ir al trono de la gracia, pedir perdón, pero permanecer en su palabra, buscarla. Y hay cosas que en la palabra creo que están ocultas al lector casual. ¿Viste que a veces leemos apurado? Bueno, hay cosas que a veces creo que están ocultas para el lector, que a veces pasa de largo o lo hace por compromiso o porque quiere quedar bien con Dios. Acercarnos a la palabra puede ser un acto religioso incluso, porque puede ser un esfuerzo nuestro por intentar llegar a Dios, pero nosotros tenemos que ir a la palabra para pedirle a Dios que nos hable a través de ella. Y creo que si nos esmeramos en buscarla como un tesoro, en escudriñarla,
vamos a poder encontrar la respuesta que estamos esperando. ¿Cuándo fue la última vez que te estremeciste ante la palabra? ¿Cuándo fue la última vez que se te pasó el tiempo porque estabas absorbido en las hojas de la palabra? ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste la voz de Dios a través de su palabra? Y ya quiero terminar con esto. Te agradezco el tiempo. Sé que un domingo a la mañana no es tal vez de los momentos más agradables para estar escuchando hablar a alguien. Pero te reitero esto. En la cruz está todo lo que necesitamos. En el trono de la gracia está disponible todo lo que necesitamos. Así que no te quedes como estás, sino anda a Cristo. Pero fíjate qué lindo lo que dice el Salmo 1, del 1 al 3. Le voy a pedir a los músicos que vayan subiendo porque vamos a cantar una canción para finalizar. El Salmo 1, versículo del 1 al 3, dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y fíjate el versículo 2, dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, está su placer, es algo que le gusta comer, es algo en lo cual se complace. Dice, y en su ley medita, ¿cuándo? De día y de noche. A la mañana cuando nadie te ve, a la tarde tal vez cuando terminás de trabajar, a la noche cuando tus hijos se van a dormir, no importa cuándo, pero medita, la disfruta, la rumia, la come. Y la promesa para aquellos que meditan en la palabra de Dios todo el tiempo está en el versículo 3. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Su palabra es delicia, su palabra es miel, su palabra es guía, su palabra es enseñanza, es lumbrera, es alimento, es un ungüento para nuestras heridas, es aliento, es energía, es también fuego, es espada, es martillo, pero es eterna, nos salva y nos muestra a Cristo, hermano. Ojalá que en tu vida diaria puedas seguir buscando a Cristo a través de la Escritura. Y quería que terminemos cantando una canción que es re linda, pero el coro es un compromiso con la palabra. Hermano, que podamos terminar cantando juntos. Le voy a pedir que nos pongamos de pie y vamos a cantar como un compromiso para poder dejar que la palabra de Dios nos transforme. Gracias.